Muy buenas noches y bienvenido a su programa Veneno Presenta. Hoy tenemos una entrevista muy especial de temas importantísimos en el país. Por eso traemos una personalidad, además un cargo muy importante dentro del gobierno guatemalteco, a quien le doy la bienvenida para que ustedes lo conozcan, el ministro de Relaciones Exteriores, el señor Mario Búcaro. Señor ministro, qué gusto saludarlo, ¿qué tal está? Bien, gracias Luis Enrique. Le tengo agüita aquí, no se preocupe. Muchas no es gracias. Ni nada, porque si no la gente empieza a hablar de que estamos tomando usted y yo. ¿Cómo le ha ido en sus primeros tanes? Porque sabemos que el ministerio, pues quiera que no, pues tiene relaciones muy complicadas, ¿verdad? O sea, tenemos Estados Unidos que nos tiene como el patio trasero, dirían, tenemos a México muy cercano. Me imagino que usted debe tener un temple y unas tablas diplomáticas muy especiales para llevar esas pláticas. Bueno, gracias Luis Enrique y un saludo a toda la audiencia de este programa tan lindo que todos seguimos. Muchas gracias. Y primero, destacar que lo que tú acabas de decir es importante. Primero creo que tenemos que cambiar la narrativa. Ni somos el patio trasero, ni tenemos ninguna agenda. No somos el patio trasero, ministro. No lo somos. ¿Pero creen ellos que lo somos o no? Nosotros tenemos que decir qué es lo que somos y creernos verdaderamente lo que es la posición geopolítica que hoy ocupa Guatemala y la nación soberana que hoy somos. Me encanta. Pues si nosotros mismos comenzamos a tener esa percepción, así nos van a poder tratar. Pero hoy te puedo decir que orgullosamente Guatemala no solo lidera los esfuerzos también en materia de protección consular, lidera la voz de países como Ucrania que están viviendo momentos de guerra. Hoy Guatemala también orgullosamente, no solo la economía más resiliente de las Américas, que yo siempre lo reitero en todos los lugares porque la gente no lo ve ni lo siente, pero llevamos tanto tiempo de trabajar para tener hoy no solo los elementos necesarios para trabajar a nivel regional, de también ser el principal exportador de productos a Centroamérica, el principal exportador de productos al sureste de México y otros elementos que tenemos que también celebrarlo. Entonces yo creo que lo primero que tenemos que hacer es cambiar la narrativa, creérnosla y que el protocolo diplomático es sentirnos orgullosos de ser guatemaltecos. Ministro, tengo una duda y de repente nos sirve su respuesta como para poderlo comprender. Somos un país pequeño, pero eso no implica que nosotros no podamos poner nuestras condiciones. Somos un país pequeño, no quiere decir que no podamos tener iniciativas. Y tercero, somos un país pequeño, pero no quiere decir que no podamos decir no a algunas cosas que nos proponen. Alguien se burlaba, probablemente, ante la exposición que hacemos en el área diplomática ante la postura de la guerra Rusia-Ucrania. Decía, ay, o sea, ¿qué difusión puede tener, digamos, Guatemala o de qué puede servir, digamos, que un país como el nuestro se dirija a una guerra que tiene muchos intereses de países tan grandes, potencias que están afectando. Pero creo que sí lo tiene. Y me gustaría de repente que usted me aclare cuál es el objetivo y por qué es que mencionar, inmiscuirse en temas como este a nivel diplomático sí es importante para el país. Bueno, por supuesto, mira, tenemos varios temas. Primero, entender que la diplomacia tiene una característica especial en la parte temática del multilateralismo en organismos internacionales como lo son Naciones Unidas, OEA y otros foros como la Asociación de Estados del Caribe, donde ahí no importa el tamaño del país ni el grande pueda ser su población, lo que importa es tener una voz y un voto. Y esas iniciativas llevan la voz de los que no tienen voz, de países hoy como Ucrania, que están pasando por una guerra terrible, de una invasión de la Federación Rusa, que hemos condenado desde el inicio, y que nosotros los guatemaltecos, bajo la política exterior que se basa en 3 postulados básicos de soberanía activa, nos permite hoy llevar esta voz en esos foros. ¿Y cuáles son esos 3 postulados? Cuando un diplomático ve temas de paz, tiene que informar, recomendar, ejecutar la política que viene a la capital. Cuando viene paz y soberanía, tienen que informar, recomendar y ejecutar la política capital. Pero cuando se combina paz, soberanía e integridad territorial, nosotros tenemos que estar del lado correcto de la historia. Eso nos enseñó el gran embajador Jorge García Granados en 1948, cuando nosotros dimos el último voto para que Israel fuera una nación. Y presentamos el plan de partición entre Palestina e Israel. Es decir, Guatemala ha jugado un rol trascendental en esos momentos. Lo mismo hacemos con Taiwán, porque se combina paz, soberanía e integridad territorial. Y ahora lo estamos haciendo con Ucrania. Estos 3 países, Taiwán, Israel y ahora Ucrania, nos muestran que Guatemala sí puede incidir positivamente en el cambio de vida de millones de personas. Hoy Israel es una nación que no solo colaboramos con ella en muchos elementos, su tecnología y otros temas han desarrollado muchas cosas, pero eso no hubiera podido ser sin el voto de los guatemaltecos. De acuerdo, fue un voto que fue trascendental, me acuerdo de eso. Ministro, estas naciones que son tan grandes, o el famoso G13 que le llaman aquí en Guatemala, que son embajadas muy fuertes de países, potencias mundiales,
que de alguna manera creo que es en este país en donde se involucran más, ¿verdad? Y porque en otros países probablemente ni coco les ponen, pues porque no son tan pequeños como los nuestros. No estoy diciendo que con eso no sea importante la opinión de ellos, pero sí nos encontramos en un momento oportuno como para poder mencionar que en esos países hay miles de problemas. Pues. Estados Unidos tiene una inflación que nos está afectando a nosotros, siguen imprimiendo dinero. O sea, el tema de la migración, pues con Trump era una cosa, ahora con Biden pareciera como que, pues aquí está todo abierto, vénganse. Alemania no digamos, ¿verdad? O sea, tiene problemas en el tema de las cosechas, que ahora que no, ahí están haciendo protestas, están los tractores. En Holanda no digamos, y todos los países europeos tienen problemas, y no es por el tema del gas ruso. Es decir, son problemas de otra magnitud. Y yo lo que quisiera es que de repente usted nos escenifique lo que es una reunión de un ministro de Asuntos Exteriores de Guatemala con estas potencias en una mesa, tratando de, no sé, proponernos, sugerirnos o en algún momento imponernos, cuando ellos tienen miles de problemas. O sea, ¿qué nos pueden decir ahorita ellos, pues? Si ni ellos han logrado resolver sus problemas, que probablemente son peores. A ver, ¿cómo podemos entender, digamos, esa relación entre la gente de estas potencias que está llena de problemas y que pareciera que viene aquí a darnos, digamos, como que la receta mágica, ¿verdad? Bueno, mira, yo creo que tenemos que evaluar que en los últimos 6 meses no has visto un solo comunicado del grupo de países donantes. Yo le llamo grupo de países donantes porque el único G que yo conozco es el G20, pero G13 no lo conozco. Así se escucha. Entonces, ellos se denominan así, me imagino. Pero aunque aún haya sido, porque ese nombre nació de un tema de cooperación cuando fue el tema del Mitch, ya no son G13, ya no son un montón de... Son países que verdaderamente son amigos y aliados de Guatemala. Quiero decirte que la cooperación que hoy tenemos a nivel bilateral es muy importante y que estos países que son donantes con nosotros tienen un diálogo al más alto nivel en todo sentido. Por eso es que tú ya no miras esa injerencia que pasaba antes de comunicados, de decir y hacer. Bilateralmente, sin duda alguna, ha habido pronunciamientos sobre temas nacionales, pero ¿qué es lo que les digo yo? Nuestra soberanía no es negociable. Y además usted les ha puesto un alto y ha hecho llamados de atención que tal vez otros ministros no han tenido el valor de hacer. Y no era un tema de arruinar la relación, era un tema de poner una línea entre lo que pueden hacer o no. Y yo creo que usted recordará la famosa frase en inglés que es, en tema diplomático, es push the envelope, ¿verdad? Sí. Que es hasta ver hasta dónde llega la cosa. No, yo creo que lo más importante es definir las reglas del juego. La Convención de Viena es clara. Nosotros cuando llegamos de diplomáticos a otros destinos, yo tuve la oportunidad de servir en México, Israel, Bulgaria, Chipre. En todos los países yo reconozco que soy un invitado a una casa. Claro. Donde hay reglas, donde hay formas. Y la forma diplomática es precisamente por medio del diálogo. Y eso es lo que hemos privilegiado. Mira, tenemos un diálogo positivísimo con la Unión Europea, con la Embajada de Estados Unidos. Hemos celebrado las grandes donaciones que también nos han dado. Imagínate las donaciones de Estados Unidos, lo que representaron para nosotros en vacunas. Con la Unión Europea, el MIP, que hoy tenemos el mapa de identificación de país como país institucionalmente, nos permite tener donativos importantes de millones de euros. Pero entonces, ¿cómo cambiamos esta narrativa? Ya no es ustedes diciendo a nosotros qué es lo que ustedes quieren que nosotros invirtamos, sino juntos construimos matrices de trabajo en base a entender que después del 24 de febrero el mundo cambió. Hoy estamos bajo la crisis más grande de nuestra historia con el rompimiento de las cadenas de logística, la crisis alimentaria, el tema de los fertilizantes, todo lo que hoy viene, el cambio climático, 19 millones de esas. Entonces no podemos tener después de una época post-pandemia los mismos planes. Y todo lo que pudimos construir antes del 24 de febrero se tiene que replantear. ¿Cómo me alegra oír esa postura suya? Es que nunca la habíamos oído tan clara, porque creían que era problema decir lo que es. No. Y yo no veo cuál es el problema. Tenemos otro que seguramente es integral el problema, que es migración. Es correcto. O sea, aquí, claro, tenemos falencias, pero aquí el sector privado avanza, trabaja, y produce, trata de crear oportunidades de trabajo, que es el único que trabaja las oportunidades de empleo. El gobierno está haciendo bien o mal algunas gestiones en aras de que el país se encuentre mejor, pero cuando se trata de migración, a veces nos han señalado como los culpables y entonces el Triángulo Norte o le cambian de nombre. No. O sea, yo estoy viendo que en Estados Unidos en migración están entrando ecuatorianos, venezolanos, haitianos, ya incluso superan el número de gente centroamericana que está entrando a ese país. ¿Entienden eso ellos? ¿Y cómo lo podemos trabajar para que no se convierta en un lema de campaña cada vez que ellos tengan elecciones X, Y, Z? Bueno, yo creo que tenemos que irnos a la Cumbre de las Américas.
Precisamente la Cumbre de las Américas pretendía un documento que fuera vinculante para los estados de temas migratorios que nosotros no aceptamos y que no firmamos. Pero sí firmamos cosas de declaraciones importantes como por ejemplo la palabra dignidad, el trato humano que merecen todos nuestros migrantes, porque migrar es un derecho, no es un delito, pero hacerlo de manera ordenada, segura, regular y ahora decimos optativa. Optativa con programas de movilidad laboral de trabajadores temporales como lo hacemos con México. Tenemos 25,000 trabajadores temporales que recogen el 40% de la cosecha de café en México. Habilitar documentos, identificación, es lo que venimos trabajando. Pero sumado a esto, la responsabilidad compartida. Porque como tú decís bien, hoy las famosas caravanas tampoco ya las ves. Este año, al final, hubieron muchos conactos de caravanas, pero ya no existen. La decisión clara del presidente Alejandro Yamatei de proteger a los guatemaltecos en medio de la pandemia para no permitir ese atentado a nuestra soberanía de miles de personas entrando a nuestras fronteras sin ningún control, ha permitido que ahora las caravanas se formen en Tapachula, no se forman en Guatemala. Y eso es porque hay un principio de responsabilidad compartida que debería hacerse entre todos los países, porque muchos de esos migrantes son haitianos, uzbequistanos, que vienen desde Chile, imagínate, desde Chile o Brasil, migrando por todo el lado del Darién y nadie los detiene. Solo llegan a Guatemala y ahí se paran y luego se dividen en pequeños grupos tratando de volver a reorganizarse en Tapachula. Lo que muestra es que si todos nosotros, desde el Darién para acá, hiciéramos nuestra propia parte como lo está haciendo el gobierno de Guatemala, podríamos salvar muchas vidas. Porque cada migrante que cae en los grupos delincuenciales de tráfico de personas o narcotráfico, seguro pues va a enfrentar un tema de un riesgo muy grande que les puede llevar a la muerte. Y vemos el caso de San Antonio, donde estuvimos ahí participando y que lamentablemente perdimos 22 guatemaltecos. Entonces lo que hoy tenemos que ver después de la Cumbre de las Américas es que las declaraciones que hoy tenemos son tres. Uno, dignidad, responsabilidad compartida y también el involucramiento de lo que tú acabas de decir. Hoy nos tenemos que comprometer sector privado, sociedad civil y gobierno a trabajar todos en conjuntos para atacar las causas de la migración irregular. Y la única forma de poderlos atacar efectivamente hoy es con trabajo digno y empleo. Ese trabajo digno y empleo por programas de movilidad laboral es un elemento. Y adicionalmente generar inversión. Imagínate que la meta de este año que nos trazó el presidente por medio del Ministerio de Economía y Minex era de $1.200 millones de inversión. A este momento llevamos $800 millones de inversión. Compañías japonesas que ya están invirtiendo en el país en temas de autopartes, no se vinieron a la capital a invertir, se fueron hoy a Utah, San Marcos. En plena frontera están abriendo una compañía para la instalación de partes de carros y eso va a generar entre 1,000 empleos en un primer año hasta 10,000 empleos más adelante. El programa Guatemala no se detiene, que se hace con el sector privado, que nos da una meta hasta el 2030 de poder generar 2 millones de empleos, no se puede hacer sin esos países bilaterales, que son parte de estos países cooperantes, que tienen un fair share, por ejemplo, en temas como la India. La India ahora también está abriendo call centers en Quetzaltenango, está haciendo inversiones directas, España también tiene varias inversiones. Entonces, la diplomacia, al final, es tender puentes, pero puentes que se basen en el respeto a esa soberanía, en el respeto a la cultura y poder valorar la importancia del país que nosotros estamos. Y eso, me quedo con eso, o sea, la diplomacia es tender puentes. Voy a hacer una pregunta que seguramente es compleja, pero si estudiamos las reglas, la normativa de cómo se manejan las sociedades, vemos que siempre hay derechos que nos competen a los guatemaltecos. Correcto. Y que nos dan la posibilidad de, digamos, de tener un mejor movimiento en una sociedad. Pero hay sanciones, ¿verdad?, que nos imponen de afuera. Sí. Sin entrar en detalles, ¿verdad? O sea, son sanciones que, y no le quiero meter ni sentimiento, ni emociones, ni absolutamente nada, simplemente son sanciones de afuera que no vienen con ninguna base, digamos, legal y que no pasa por el sistema jurídico guatemalteco, pero aún así causa un daño moral, un daño ético, un daño profesional a esas personas. ¿Cómo debe interpretarlo el guatemalteco que seguramente dirá, pero es que estos sí hacían tal cosa? Bueno, sí, pero ¿según quién? O sea, entonces, ¿cómo podemos tomar a nivel, digamos, diplomático el crear puentes, pero sí tirar sanciones así por doquier, pues, ¿verdad? Bueno, yo quisiera retrotraerme, por ejemplo, a entender la última resolución de la Unión Europea sobre el tema de decir que en Guatemala éramos equivalentes a países antidemocráticos.
Y eso vino de un ejercicio político de la Unión Europea, de una resolución que se emitió al final, pero que no es vinculante para el Estado. Y qué ridícula la postura. Y eso o sea, voy. Ponernos a la par de Nicaragua, ponernos a la par de Venezuela, totalmente ridículo. O sea, Sí. perdón, o sea, tenemos nuestros problemas, pero no me pongan a la par de Venezuela. Eso es, perdón, ministro, eso es estúpido, pues, es político. ¿Estamos de acuerdo? Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Y es político precisamente porque ese ejercicio se dio en un parlamento, como es el Parlamento Europeo, Claro. donde hay diferentes bancadas, pero al final todos debemos llegar a comprender que eso no es una posición de país, ni tampoco una posición completa de la Unión Europea. Es del Parlamento Europeo, pero eso tiene que ver otra cosa el Consejo. Y al final el tema de las sanciones, Guatemala no tiene ninguna sanción vinculante, y que todas estas apreciaciones, listas, ejemplos y todo esto son meramente referenciales para el país, no para nosotros. Es decir, no son ley en el país, no se enforzan en el país, no tienen una vinculación directamente en el país. Es decir, es una decisión soberana de cada país poner la lista que está. Y es válido. Es válido. Pero sobre esa base también que nos den la oportunidad a nosotros de poder llevar los elementos que tenemos. Y eso es lo que hemos estado haciendo con los eurodiputados. De hecho, tenemos una visita próxima en noviembre, donde traemos a los eurodiputados que pronunciaron ese tema para que vengan a conocer qué es Guatemala, que vivimos en democracia, que somos una democracia perfectil, pero que sin duda alguna somos eficaces, que aquí no es Cuba, como tú decís, que tenemos libertad de prensa, que tenemos esta oportunidad de dialogar y buscar los temas que son fundamentales. Y lo más importante es que el otro año, como un país democrático, también vamos a tener la oportunidad de poder elegir a nuestras próximas autoridades y seguir avanzando. Eso no sucede en las dictaduras. Y ahí podemos juntos seguir construyendo estos puentes, y eso es lo que permite el diálogo, porque una antidemocracia tampoco habla, no da la cara, no va, como lo hizo el presidente ahora a la OEA, fue directamente a la OEA a hablar con la CIDH, yo he estado en Naciones Unidas, hemos podido trabajar porque somos una democracia y estamos aquí para dar la cara y decir qué podemos mejorar y qué podemos hacer conforme a nuestra ley y conforme a nuestra soberanía. Última pregunta, señor ministro, a manera de conclusión. ¿Qué cree que nos hace falta trabajar? ¿Cuál debiera ser una meta de este gobierno en los temas que hemos hablado? Bueno, yo creo que ahorita el reto más grande es precisamente cómo poder atacar las causas de la migración irregular basados en la crisis alimentaria que tenemos y por supuesto los temas de cambio climático. Hoy tenemos que aterrizar toda esa cooperación que está a 33,000 pies y llevarlo a la mesa de la gente. De nada sirve que vayamos a todos los foros a ver puntos y comas de resoluciones si no le llevamos pan a la gente, techo a la gente. Y los programas se sienten y también se está haciendo, pero no se visibiliza. Trabajar con las comunidades de donde sale la gente, por ejemplo, yo hoy tengo a los niños, a los papás de Pascual, que necesitan una visa de trabajo y tengo que llegar a ellos. Y eso lo estamos haciendo a través de Conamigua y otros elementos que queremos generar, pero es la orden del señor presidente de que todos los ministerios y todos trabajemos hacia la gente. Y ahí vamos a enfocar nuestros esfuerzos y esperamos que ustedes nos puedan acompañar en ese proceso y tener el honor de poder, ustedes puedan visibilizar lo que estamos haciendo. Señor ministro, le agradezco mucho por su tiempo. A ti, Luis Sé Enrique, que hay muchas gracias. muchísimos retos por emprender. A veces se dice fácil, pero no lo es. Somos un país con muchísimos retos, pero hay que afrontarlos. O sea, si caemos en las críticas, simplemente nos fijamos en ver cómo le contestamos a quienes desde afuera dicen cómo debieran de hacerlo, aún estando o habiendo estado y no hicieron nada, ahora dicen cómo lo deberíamos de hacer. Claro. Si usted tiene un buen resultado, el país tiene un buen resultado. Por eso le deseo suerte. Muchas gracias, te agradezco mucho, Luis Enrique, y a ti también por este programa tan importante y a toda la audiencia, invitándolos a que vean las páginas de MINEX, nuestras redes sociales. Ahí estamos publicando todo lo que estamos haciendo a través de nuestras redes consulares, nuestras embajadas en el mundo, y ustedes son parte de eso. La diplomacia somos todos. Muchas gracias, señor ministro. Le agradezco mucho. A ti, Luis Enrique.